Sin duda, uno de los casos más impresionantes de esta historia de fenómenos ovni extraterrestre es sin duda el caso siniestro de el señor Thomas Castello. Vamos a verlo. Hola amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por dejarme entrar a tu hermosa vida. Mi nombre es Ulises Martínez. Este es tu canal Cosmo Infinito. Muchas gracias que nos volvemos a ver. No sé por qué últimamente los videos que he tratado de subir me los están como que censurando un poco. De hecho, el video pasado, bueno, ahorita el video que acabo de subir, que es el pasado, lo tuve que reeditar varias veces porque lo trataba de subir y no me dejaban. Obviamente sí soy consciente de que estaba tratando con temas delicados, con cosas de la CIA, documentos secretos, así que tuve que recortarlo varias veces. Lo reedité como en 4 ocasiones hasta que por fin pude sacar el video a flote. Hubo otro video también que también no pude evitarlo, a pesar de que lo reedité varias veces, lo traté de subir varias veces y bueno, a fin de cuentas no se pudo y bueno, al fin ya lo dejé por la paz. Pero bueno, voy a buscar otras formas de subir estas historias. De igual manera, no sé si este video también me lo vayan a tratar de bajar, o yo espero que no, así que voy a tratar de resumir lo más que se pueda este caso, que es de los que yo creo los más extraordinarios que se puede escuchar acerca de las personas que tienen que ver con la milicia y que tienen que ver con el caso de las bases subterráneas, estas ocultas allá en Estados Unidos. Hay bases ocultas subterráneas en varias partes del mundo. Yo estaba viendo apenas un documental de una base subterránea secreta en Inglaterra, por ejemplo. Pero en fin, lo que más nos compete es las bases de Estados Unidos, que son las más populares, el Área 51, la S4 y en este caso la base de Dulce, que son zonas que están relativamente muy cercanas, que están interconectadas. Pero bueno, no me adelanto. El caso Thomas Castello. ¿Por qué el caso Thomas Castello? Bueno, porque este caso se dio a conocer precisamente por un hombre llamado así, Thomas Castello. Él era una persona de la milicia, no entró exactamente como militar, él era una persona más bien dedicada al desarrollo y mantenimiento de cámaras fotográficas o de video, sobre todo estas cámaras que eran instaladas en las bases militares. Se especializó tanto en el tema que en determinada ocasión que él trabajaba en Las Vegas, cerca de estas zonas, fue llamado para trabajar en la milicia. Él llegó a trabajar ya en estos lugares ya relacionados con el ejército alrededor de los años 70. Y conforme pasaban los años, él ya perteneciente al ejército, obviamente él iba subiendo de credenciales a niveles cada vez más secretos, más ultra secretos. ¿Por qué? Porque obviamente necesitaban sus servicios especiales para estar en estas zonas donde necesitaban el mantenimiento, necesitaban su experiencia para estar al orden, al día con los sistemas de cámara y de videovigilancia en estas zonas militares que cada vez eran más secretas. Al darse cuenta que los altos mandos militares, que era una persona en quien sí se podía confiar, obviamente le dieron credenciales donde él pudiera entrar a zonas más exclusivas. Y obviamente Thomas Castello no lo hacía por ingresar a zonas más secretas, se puede decir. No, era porque al
aumentar el top secret de su nivel, a él le pagaban más para mejorar la vida familiar que él tenía. Él ya se había comprometido con una mujer y ya tenía un hijo. Él recién se había casado en el año de 1974. Él ya tenía un hijo, entonces ya tenía una familia. Por fin le otorgaron una credencial muy especial, muy de alto nivel, de alto secreto, en el que obviamente le iban a pagar mejor que como jamás le habían pagado. Pero para esto lo iban a trasladar a una zona que estaba un poco más en el desierto, que se llamaba la base de Dulce. Es decir, este es un pequeño pueblo. El pueblo sí existe. El pueblo de Dulce. Este pueblo de Dulce se encuentra más o menos al sur del Colorado y en el norte de lo que es Nuevo México. Ahí se encuentra este pueblo. Realmente tú puedes encontrarlo en Google Maps, por ejemplo, pero realmente no hay mucho que ver. Es un pueblo bastante sin chiste, sin sentido. Pero todo lo extraordinario que hay en este lugar está justamente debajo de la tierra. Y aquí es cuando empieza realmente esta historia siniestra de Thomas Castello cuando llega a trabajar a este lugar de Dulce. Él refiere que como ya tenía una credencial de nivel 7, eso quería decir que él podía entrar a esta zona militar subterránea ultra secreta hasta el nivel 7, es decir, hacia abajo, hacia el séptimo nivel. Él refiere que sí existían niveles todavía más abajo, pero que él no tenía acceso a esos lugares. Él llegó a trabajar precisamente a esta zona alrededor de 1974-75, recién casado. Y les digo que esta persona, digamos que ya cumplía con todos los perfiles que le gustaban a los militares para entrar a estas zonas ultra secretas. ¿Por qué? Porque ya era casado. O sea, aparte de ser un especialista en su ramo, era una persona casada. Van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Que era una zona ultra secreta y le pedían que por ningún caso podía hablar de lo que vería en esta zona militar, esta base ultra secreta. ¿Por qué? Porque podría perjudicar a su familia. Es decir, una persona casada con familia es más fácil de manipular y de tener bajo control. Es por eso que como recientemente Thomas Castello en aquel año de 1974 acababa de casarse y tener un hijo, entonces él ya era apto para entrar a esta base de Dulce. Y entonces fue cuando se ganó esta credencial de nivel 7 y lo mandaron a esta área de Dulce. Pero obviamente Thomas Castello no tenía ni idea de lo que podía ver en este lugar. Él estaba acostumbrado a que ya estaba, digamos, anteriormente, él ya había visto fotografías y videos de guerras o de acciones militares en las que él simplemente no emitía alguna opinión acerca de lo que él veía, ¿no? Que eran servicios secretos para el gobierno de los Estados Unidos. Pero digamos que hasta cierto punto eran normales. Es decir, servicios encubierta, tal vez fotografías de misiles rusos, cosas así, cosas que no son fuera de lo normal. Así que él no le podía extrañar nada, él sentía que ya lo había visto todo. Hasta que llegó al área de Dulce, esta base secreta, entró junto con otras personas. Él dice que no era el único, que él entró ahí con otras personas. Los mandaron a una sala, les explicaron qué era lo que iban a ver en esta base militar. Les advirtieron que cualquier cosa que ellos vieran tenían que entender que era en pro
salvaguardar a la humanidad, en salvar a la humanidad, que ahí se hacían pruebas a animales y a unas personas, pero que estas personas, digamos que ya estaban con enfermedades terminales en las que, bueno, ya sus familiares ya habían escrito ahí una hoja en la que ya daban la autorización de que ya con ellos ya podían hacer casi lo que quisieran en pro de la humanidad, que podían experimentar con ellos algunos medicamentos para poder desarrollar curas para todo tipo de enfermedades. Esta fue la idea que a ellos les vendieron ahí en ese cuarto, y así se los plantearon. Cualquier cosa que ustedes vean, por muy extraña que sea, ustedes no digan nada, nada. ¿Por qué? Porque esto es en pro a tener una mejor vida para la humanidad. Ok, entonces ya los prepararon mentalmente, ya los iban metiendo a cada persona a sus zonas que les tocaba. Tomás Castelo dice que que entraban a un elevador pequeño y ahí empezaban a bajar, pero no era, digamos, que bajar rápidamente, o sea que realmente sí es una base muy profunda para apenas llegar al primer nivel. En el primer nivel se dice, según dibujos que el mismo Tomás Castelo dibujó, se dice que el primer nivel se refiere a la seguridad y las comunicaciones. Es decir, aquí se trabajaba, digamos, las nuevas tecnologías de video, pero que también, al ser una zona de comunicaciones o telecomunicaciones, también se tenían experimentación de vehículos nuevos, vehículos tal vez de experimentación, como aviones nuevos, como vehículos nuevos, es decir, automóviles con última tecnología. En el segundo nivel, ahí era donde, digamos, que había vivienda de humanos, de todos estos científicos que ahí trabajaban, pero que prácticamente ahí vivían. En el ejemplo de Tomás Castelo, yo considero que al ser una zona tan retirada, no iba, digamos, que como toda la gente común, en las mañanas salía de su casa a esta base y en las tardes o en las noches regresaba. No, sino que era un lugar en el que él tenía que llegar a principio de semana o cuando le correspondiera. Ahí vivía, ahí tenían sus cuartos, sus zonas de comedor. Prácticamente ahí vivían una semana, 15 días, hasta que tenían la oportunidad de regresar a sus casas. Esto pasaba en la zona, en el nivel número 2. En el nivel 3 hablaba de laboratorios, que ahí existían laboratorios que hacían todo tipo de experimentos, de todo tipo. Cuando bajaban al cuarto nivel, ahí era cuando ya las cosas se empezaban a poner así como que extrañas para Tomás Castelo. Es decir, ahorita nosotros lo hablamos, pero ya como que nos damos una idea de que puede existir estas cosas, pero Tomás Castelo esto lo estaba viendo en el año de 1974-75. En el cuarto nivel, ya más abajo, más profundo de esta base de Dulce, ya estaban en una zona que se le llamaba el área de control mental. Es decir, ahí ya se hacían experimentos a estos seres humanos que obviamente Tomás Castelo y las pocas personas que tenían acceso a este lugar veían que tenían aparatos conectados, que tal vez no se le estaban pasando muy bien estos seres, pero que se supone que lo estaban haciendo a favor de encontrar nuevas medicinas, nuevos medicamentos para mejorar la vida humana. Pero resulta que ahí no solamente estaban trabajando seres humanos, sino que también trabajan seres extraterrestres de varias razas. Pero las que más predominan son los seres grises, y los que se ve que tienen el control de todo ahí son los reptilianos,
que son los que más abundan en este lugar. Y simplemente para que se den una idea, esta zona es tan grande, tan vasta, es decir, no estamos hablando de pequeños cuartos como un edificio, no, realmente estamos hablando de ciudades gigantescas, ya que Tomás Castello dice que en estas zonas, me adelanto, en el quinto nivel, por ejemplo, en el quinto nivel era la zona de los aliens donde ahí vivían. Es decir, recordemos que en el nivel número 2 vivían los humanos, que ahí trabajaban. Ahí era donde estaban un buen tiempo hasta que regresaban a sus casas. Pues en el quinto nivel era donde vivían los extraterrestres. Y Tomás Castello dice que ahí, simplemente en este nivel, en esta zona en especial, vivían alrededor de 18,000 extraterrestres. Imagínense qué dimensiones puede tener esta base de Dulce, en el que Tomás Castello asegura que en el nivel número 5 existían 18,000 seres extraterrestres viviendo ahí, en ese lugar. O sea, imagínense qué grande era este lugar. Y ellos eran los que hacían estos experimentos en el nivel de arriba, en el cuarto nivel de el control mental. Pero ahí no termina todo. En el sexto nivel, más abajo, obviamente Tomás Castello tenía acceso a todos estos lugares porque era donde él tenía que revisar todos los sistemas de videovigilancia. Entonces él llegaba al sexto nivel, todavía más abajo, y ahí había una zona que se llamaba genética experimental. ¿Qué era lo que sucedía en este lugar? Como bien su nombre lo dice, la genética experimental, era que estos seres extraterrestres ya trabajaban haciendo experimentos de mutaciones, no solamente con animales, sino también con humanos. Es decir, Tomás Castello advirtió que él mismo llegó a ver, o sea, eso nadie se lo dijo, él mismo vio a seres humanos con muchos brazos, como si fuera una araña, o con muchas piernas, como si fueran así hombres araña, pero no como Spider-Man, sino realmente mutaciones horrendas. Incluso vio a una persona que decía que, bueno, sí parecía un humano, pero que estaba como que genéticamente mezclado con un murciélago. Es decir, este hombre era como un hombre murciélago, y no estamos hablando ni de Spider-Man ni de Batman. Estamos hablando de experimentos genéticos horrendos, ¿no?, que estaban llevando a cabo estos extraterrestres, los reptilianos. Es decir, ahí también trabajaban los grises, pero ellos como que simplemente seguían órdenes. Y ahí este lugar ya era, digamos que una zona horrenda, una zona horrible, donde a Tomás Castello afirma que no le gustaba estar en este lugar, pero tenía que trabajar, tenía que estar ahí. Y esto no terminaba ahí. En el nivel 7, que era hasta el último nivel donde a él le correspondía estar, ya que sus credenciales eran de nivel 7, es decir, había niveles todavía más abajo, pero a él hasta ese momento solamente tenía acceso al nivel 7. En el nivel 7 se le conocía como almacenamiento criogénico. Es decir, en estos lugares se tenía como en cámaras o en cápsulas todos estos restos de seres humanos y de animales, en precisamente estas cámaras criogénicas, para experimentar, para seguir experimentando con estas personas, con estos animales. Él recuerda que al principio, cuando empezó a trabajar en este lugar, le dijeron que eran personas que ya tenían enfermedades terminales y que por eso desafortunadamente se tenía que utilizar en ellos estos experimentos. Pero
Pero con el paso del tiempo, Tomás Castello se dio cuenta que esto no era del todo cierto. Pero con el paso del tiempo, Tomás Castello se dio cuenta que esto no era verdad. ¿Por qué? Porque había veces en las que estas personas que estaban aquí en el nivel 6 de experimentación genética o en el nivel 7 en estos almacenes criogénicos, hubo ocasiones en las que estas personas pedían ayuda. Tomás Castello no tenía ninguna autorización de hablar con ellos ni con nadie. Es decir, él no podía hablar ni siquiera con un compañero de a un lado de su zona, porque constantemente los seres grises, le estaban leyendo la mente todo el tiempo. Es decir, ahí no solamente te vigilaban por medio de las videocámaras, sino que te vigilaban a nivel mental. Ellos sabían exactamente lo que estabas pensando. Si tú pensabas en ese momento dar a conocer lo que estabas viendo, ellos mismos en ese momento se daban cuenta y mentalmente daban aviso a los otros seres y entonces estabas perdido. Tomás Castello dice que era una presión terrible la que tenían ahí todas las personas que llegaban a trabajar a este lugar, de no poder decir absolutamente nada de lo que estaban viendo. Sobre todo el ver a estas personas que estaban pidiendo ayuda, que estaban experimentando con ellos así, vivos, o sea, sintiendo todos los dolores que puede sentir un ser humano. Tomás Castello se dio cuenta de que esto era algo terrible, que no era en pro a la humanidad, sobre todo porque empezó a ver experimentos que ni siquiera hoy podemos clasificar como que reales. Mucha gente realmente ni siquiera va a creer que existan estos aparatos, esta tecnología, pero realmente Tomás Castello lo vio estos experimentos. No fue casualidad, él tenía que estar a veces en presencia de estos experimentos. Y el mismo Tomás Castello hace referencia a que un experimento que le pareció uno de los terribles, de los más terribles, porque vio varios, pero uno de los que realmente no encontraba la explicación de cómo podía existir algo así, es que al ser humano lo ponían en una especie como de cámara, y ahí por medio de aparatos electrónicos le extraían el alma, digamos que el ser de luz que todos los seres humanos tenemos dentro. Le extraían esta alma, y a un lado ya había un ser reptiliano que obviamente a él también le extraían su alma, y entonces hacían una especie de intercambio de almas. Bueno, a diferencia de que al reptiliano no le metían el alma del humano, es decir, el alma del humano quedaba encerrado, encapsulado en una cápsula obviamente especial para contener el alma del ser humano. Y una vez que este cuerpo del ser humano quedaba sin alma, era poseído por el alma del reptil. Y bueno, muchas personas van a decir, bueno, esto no es posible. Por un lado no existe, y por otro lado los que consideran que pueda existir van a decir es que hay un libre albedrío en el que el ser humano tiene que aceptar el alma de otro ser para que entonces se pueda dar la posesión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero estos humanos ya estaban tan drogados, tan mutilados, tan cansados físicamente, expuestos a lo máximo, a algo tan inhumano, que la misma alma de este ser decía, sí, ya quieres mi cuerpo, tenlo, te lo doy, pero ya déjame en paz, déjame irme de aquí. Entonces era cuando aceptaban
estos cuerpos, la posesión de los reptiles. Repito, el alma del ser humano era encapsulado, era apartado, porque los reptilianos pueden aprovechar esta alma, este ser de luz de los seres humanos para generar energía. Por eso lo apartaban. Y una vez el cuerpo físico de este ser, que ya tenía el alma del reptil, entonces muchas veces, ¿qué era lo que hacían? Que este ser humano, ya con esta nueva esencia de este reptil, lo mandaban de regreso de donde lo había secuestrado. Es decir, él podía ser, por ejemplo, un político importante. Lo regresaban a este lugar y entonces ya a partir de ese momento ya podía, digamos que, manipular las leyes a favor de cuestiones reptiles. ¿Cuántas veces hemos visto en videos, en noticias, de políticos que tienen, digamos que, formas de ser o de expresarse muy extrañas? Sobre todo si en este caso a los reptilianos les conviene y tienen la tecnología para cambiar a personajes importantes de la política, de la religión, incluso de la vida popular. Los artistas los pueden cambiar. ¿A cuántas personas no hemos visto que hoy tienen actitudes de robot, que son estrellas del espectáculo? No, o sea, videos hay muchísimos. ¿Por qué no pensar que los seres reales, estos políticos, estos artistas, realmente están ahí metidos mientras sus cuerpos físicos fueron cambiados? ¿Para qué? Para realizar los beneficios de estos reptilianos. Y esto ya lo hacían en 1974. Esto ya lo hacían. Imagínense cómo ha avanzado la tecnología, parece, porque ellos siguen avanzando tecnológicamente, genéticamente. Se sabe que los reptilianos son los señores de la genética en esta tercera y cuarta dimensión. Total, que Thomas Castello se dio cuenta de que no podía seguir soportando o viendo a estas personas que supuestamente ya nadie les importaba, y por eso hacían experimentos con ellos, y se dio cuenta que realmente era falso, que realmente sus familias sí los estaban buscando. Y si ustedes me preguntan, bueno, también es normal, bueno, yo siendo mexicano y a sabiendas de lo que pasa, de todos estos migrantes que cruzan a los Estados Unidos, pero que tienen que pasar estas zonas desérticas, ¿cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántos hombres, mujeres y pequeños no se vuelve a saber de ellos? Y como es una zona desértica, una zona de paso de migrantes, simplemente dicen, bueno, pues ni modo, desaparecieron, se lo comieron los animales del desierto y hasta ahí, punto final. Ya no se busca, ya no se hace nada al respecto. Pero ¿qué tal si todos ellos son atraídos a estas zonas de bases secretas? Thomas Castello llegó hasta al nivel número 7, pero él refiere a que había niveles más abajo, y que entre más abajo eran niveles más terribles, ¿no? Y que aparte de esto existía ya para ese entonces, les recuerdo el año de 1974-75, cuando él ingresó a este lugar, existía ya un tren que interconectaba a otras bases que ya se estaban haciendo para ese entonces debajo de lo que es todo el territorio de los Estados Unidos. Se dice que estas bases secretas no son nada más el Área 51, la S4 ni la base de Dulce. Se habla de más de 123 bases, simplemente en lo que es la zona de los Estados Unidos, ya que refieren a que estas bases militares hay en todo el mundo.
y están interconectadas por un tren subterráneo que ya para ese entonces se trasladaba de un lado a otro de manera magnética. Es decir, hoy en día podemos ver 2 o 3 trenes en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, que tienen una suspensión magnética y que por eso son muy veloces. Pero lo vemos hoy. Pero para ese entonces, en los años 70, ya se tenía esta tecnología ahí en las bases subterráneas de Estados Unidos y tenían conectados a todas estas bases de reptilianos. Bueno, pues Thomas Castello no puede soportar más. La presión simplemente de trabajar ahí ya es muy grande, aparte de todo lo que tienen que ver, y decide renunciar para el año de 1979. Para este momento él ya trató de juntar un poco de evidencia fotográfica, incluso hay un video de lo que él veía ahí todos los días. Y le costó mucho trabajo hacerse de esto, ya que mentalmente él estaba siendo vigilado todo el tiempo. Pero pues como todo, se dice que un compañero de él, bueno, un colega, porque ahí nadie tenía compañeros, simplemente colegas que trabajaban a veces juntos, nadie podía hablar con nadie. Un colega de él fue el que lo delató a Thomas Castello cuando Thomas Castello renunció. No se sabe si porque leyeron la mente de esta otra persona o porque esta persona quería beneficiarse de delatar a su compañero. Entonces, cuando Thomas Castello llega a su casa, ya unos agentes de policía ya se estaban llevando a su esposa y a su hijo. Solamente vio cuando se los llevaron, fue rápidamente a la jefatura de policía para ver, bueno, qué era lo que estaba pasando, porque se habían llevado a su esposa y a su hijo. Y ahí en la policía les dijeron que no sabían ni de qué les estaba hablando. Ahí no había habido ninguna detención. Es decir, la patrulla que había llegado ahí, pues así como en México, era una patrulla pirata. No pertenecía a la guardia policial de esta zona, sino que le pertenecía a los llamados hombres de negro. Entonces se comunicaron con Thomas Castello y le advirtieron que ellos sabían todo, que ya estaban enterados de que él quería dar a conocer lo que ahí estaba pasando en esta base de Dulce, y que simplemente les entregara todas las fotografías y videos que él tenía, todos los documentos. En esta parte hay versiones en las que se dice que él entregó parte de lo que tenía para que le regresaran a su esposa y a su hijo. Hay otras versiones en las que se dice que no quiso entregar nada y aún así le regresaron a su esposa y a su hijo. El caso es de que Thomas Castello advierte que esta mujer y este hijo que a él le devolvieron no era la mujer, su esposa real, y este hijo tampoco era su hijo real. Total, que a Thomas Castello le entregaron a una esposa y a un hijo ya manipulados, como les expliqué hace unos momentos. Ya no eran los seres amados que él quería y él quería proteger. Así que él simplemente se escapó, se la pasó huyendo y ya no se sabe nada de él desde hace ya varios años. Teorías dicen que obviamente o lo tomaron los hombres de negro, los hombres que trabajan para esta área, y bueno, pues hicieron con él lo que hacen con muchos testigos que quieren hablar del tema. Otros dicen que tal vez esté en esta misma área donde están experimentando con él, que esperemos que no. Y otra hipótesis más amable es de que había seres grises, que había una pequeña sección de grises
que querían, digamos, que hacer una revolución. Ellos ya querían liberarse de este control mental del que son manipulados por los reptiles, y querían hacer una especie de revolución. De hecho hubo una especie de guerra, pero eso lo vemos en otro video. Una guerra, una revolución en esta base, y estos seres son los que bien pudieron haber ayudado a Thomas Castello para desaparecerlo, para llevarlo a un lugar, a un refugio, tal vez aquí en la Tierra, tal vez en otro lado, pero salvarle la vida y poder llevar este caso a la sociedad, a que todo el mundo sepa realmente lo que está pasando en el mundo. Bueno, para quienes estén preparados de saber que estas cosas existen. Y por ejemplo, en este canal Cosmo Infinito ya hemos hablado en otras ocasiones de que los reptilianos realmente sí tienen la tecnología para hacerse del ser de luz, del espíritu, de nosotros mismos, para hacer energía y para hacer todo tipo de experimentos, ya sea en la Tierra o en otros mundos, incluso en otras dimensiones. Ahí nos llevan y ahí es donde nos tienen como prisioneros. Es decir, físicamente uno está aquí, pero mental o espiritualmente uno está encerrado en otro mundo, como una pila para ellos, para su tecnología, para sus armas, para sus naves, para sus mundos. No es por eso que mucha gente cuando sueña, cuando está dormido, siempre se la pasa mal, tiene pesadillas, no puede superarse personalmente. ¿Por qué? Porque humanamente, físicamente tú estás aquí, pero espiritualmente los reptilianos te tienen secuestrado. Y lo hemos visto en estos videos, en el Pacto de la Llama Violeta, por ejemplo, por decir uno de los videos, pero realmente ahí ya hablamos de que esta tecnología sí existe. Sí existe esta tecnología. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas de este caso terrible de Thomas Castello? Que esperemos que esté bien, donde quiera que esté. Y bueno, seguimos con estos videos. A ver si no me censuran esto. Pero bueno, vamos con todo. Mi nombre es Ulises Martínez. Gracias, nos vemos en la próxima semana. O cuando ya pueda lograr editar este video. Gracias, bonita noche. Un abrazo, el abrazo cósmico. El abrazo a la distancia es un abrazo cósmico. Así fuerte, gracias. Que se sienta. Gracias. Continuamos. Gracias.